Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por seguir conmigo y darme todo vuestro apoyo. Hoy os traigo un terrible suceso ocurrido en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. El término sincretismo tiene su origen en el griego sincretismos y se referiría a la coalición de dos adversarios para enfrentar a un tercero. Actualmente tiene un sentido más amplio que implica la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones, la conciliación de doctrinas diferentes o la mezcla de dos o más elementos lingüísticos distintos. El sincretismo ha traído muchísimas ventajas a lo largo de la historia. Ha facilitado el acercamiento entre culturas que se enriquecen con los aportes de las partes, permiten conocer distintas versiones de la realidad y del mundo, promueve relaciones más abiertas, tolerantes y respetuosas. Pero como todo, también encierra sus inconvenientes, entre ellos la discriminación, las barreras de comunicación, los enfrentamientos y la intolerancia. Y cuando hablamos de sincretismo religioso, América tiene una muy larga historia escrita alrededor de los intentos de dominación europeos sobre los pueblos originarios americanos, en los que hoy por hoy se presentan manifestaciones religiosas que entremezclan elementos del cristianismo, santería, macumba, candomblé, bantú, yoruba y otros. Lamentablemente, como veremos hoy, no siempre con los mejores resultados. Los hechos sucedieron en la localidad de Mercedes, a la que algunos pobladores aún llaman cariñosamente por su nombre originario de Paiubre, ubicada en la provincia de Corrientes, para muchos la más religiosa y sincretista de Argentina. En Corrientes nació Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, quien se convertiría en uno de los santos populares más queridos de Argentina, el Gauchito Gil, y su santuario está a unos 8 kilómetros de Mercedes. En este entorno, en una barriada humilde, vivía Ramón Ignacio González, un pequeño de 12 años a quien llamaban Ramoncito o Moná. El chico vivía en casa de su abuela con esta y su tía. Su madre se dedicaba al que llaman el oficio más antiguo del mundo, para ayudar a mantener a Ramón y a sus dos hermanastros. Ramoncito, al igual que su madre, tenía algunos problemas, por lo que asistía a una escuela especial donde lo ayudaban en sus dificultades de aprendizaje. Pero más allá de eso, era un niño como cualquiera, alegre, pícaro, le encantaba ir a jugar al ciber, y para hacerlo y ayudar en casa, vendía estampitas en las inmediaciones de la antigua estación de trenes del pueblo. Como todos los días, el viernes 6 de octubre de 2006, Ramoncito salió de casa con rumbo a la escuela, pero después de eso no se supo nada más de él. Llegada la hora de regresar a su hogar, el chico no se había presentado, pero conociendo su pasión por el juego y su trabajo vendiendo estampitas, la familia no se preocupó hasta muy avanzada la noche. Ramoncito nunca dormía fuera de casa. Norma González, la madre de Ramón, acudió a la policía, donde al parecer no le hicieron mucho caso, y la mañana del sábado 7 regresó para insistir en que su hijo había desaparecido. Le registraron la denuncia, pero a decir de la familia, las fuerzas del orden no hicieron nada para localizar al chico, y la familia, como pudo, comenzó a buscarlo en todos los lugares en los que se les ocurrió que podía estar.
El domingo 8 de octubre de 2006, una vecina salió de su casa para espantar a unos perros callejeros que ladraban incesantemente cerca de su vivienda. Cuando la mujer se acercó donde estaban los canes, se topó con la más terrible de las escenas. Eran los restos de Ramoncito que se encontraban entre los matorrales cerca de las vías del antiguo ferrocarril. Ahora sí, no solo la policía se acercó de inmediato al sitio, sino muchos vecinos de la localidad, y la noticia llegó a oídos de Norma, que corrió al lugar. El cuerpo que yacía ahí estaba irreconocible, había sido decapitado, pero los útiles escolares que lo rodeaban eran los de Ramoncito. Sin lugar a dudas, el monstruoso crimen conmocionó a la localidad de Mercedes, y la policía comenzó de inmediato las investigaciones. De hecho, al día siguiente, fueron detenidos los 2 primeros sospechosos. Pero el camino para llegar a los responsables del asesinato de Ramoncito sería mucho más largo y escabroso de lo que nadie podía imaginar. Un mes después de la aparición del cuerpo del pequeño, su familia estaba solicitando ayuda a la población a fin de recaudar fondos para poder realizar exámenes de ADN en el pequeño cuerpo. Los estudios tenían un precio de unos 3.000 pesos, casi $1.000 en aquel momento, y al parecer la justicia no disponía de esos fondos. Unos días después se suspendió la colecta cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la localidad se comprometió a conseguir el dinero. Mientras, los investigadores realizaron detallados peritajes en la zona donde fue encontrado el cadáver, que obviamente no había sido el sitio del asesinato, ya que en el lugar no encontraron ni una gota de sangre. Más tarde se conocería que en el cuerpo de Ramoncito tampoco había sangre. Las investigaciones marchaban con lentitud, y el 16 de noviembre unas 300 personas se lanzaron por segunda vez a la calle en una marcha silenciosa, exigiendo el esclarecimiento del atroz crimen. El punto final de esta marcha fue la comisaría, donde las autoridades afirmaron que ya tenían detenidas a 5 personas, 4 hombres y una mujer. Pero serían muchas las manifestaciones de calle que encabezaría la familia de Ramoncito para evitar que el caso quedara en el olvido y lograr que los culpables fueran aprehendidos y castigados. Los funcionarios policiales realizaron diversos registros a casas vecinas, y el número de detenidos iba en aumento. Mientras, a 3 meses del asesinato, una nueva marcha conmemoraba lo que hubiese sido el cumpleaños número 13 del pequeño, el 20 de diciembre, y continuaba la espera de los resultados de los exámenes de ADN, una espera que sería angustiosamente larga. A finales de abril, la investigación parecía estancada, y la fiscal del caso, Magela Poletti, informó que aún no se contaba con el resultado de los exámenes de ADN ni el informe de los peritos de La Plata, por lo que había pocos elementos para avanzar en la investigación. Sin embargo, las marchas y la presión de la calle continuaron, y en mayo se comenzó a hablar de la posible participación de una secta en el asesinato, mientras seguían los registros, interrogatorios y detenciones en la localidad. Noticias más, noticias menos, la situación se mantenía sin avances significativos, y para finales de junio de 2007, la mayoría de los detenidos quedaron en libertad, aunque bajo averiguación, salvo 2 mujeres. La liberación se produjo con la llegada de los resultados de las pruebas de ADN que no vinculaban a los liberados. Con el tiempo, las manifestaciones de calle iban mermando en asistencia, pero la situación cambió cuando, con autorización de la familia, salieron a la luz algunas de las terribles fotos del crimen. La gente tomó conciencia del abominable hecho y sus implicaciones, y regresó a las calles a exigir justicia por el asesinato de Ramoncito. Las autoridades prohibirían después que las horribles imágenes continuaran siendo difundidas por los medios de comunicación. Sin embargo, el caso ya había captado el interés nacional, mientras cobraba fuerza la hipótesis de la vinculación del hecho con prácticas oscurantistas y rituales satánicos. Martina Ventura, una mujer que ya había sido detenida y dejada en libertad, volvió a ser arrestada.
En septiembre de 2007 se registra una finca a 10 calles de donde se encontraron los restos del pequeño. En el lugar se decomisan 2 cráneos humanos y varios elementos de culto. Un conductor de taxi también es detenido, y en su vehículo las pericias con luminol dan positivo a la presencia de sangre. En noviembre de 2007, pasado un año del asesinato de Ramoncito, la Fiscalía comienza a investigar la posible vinculación de este caso con el de un bebé recién nacido que apareció en una calle de Mercedes en 2005, asesinado a golpes y del cual jamás pudieron dar con los culpables y los familiares no hicieron ningún reclamo. Poco después, declaraciones de la hermana Marta Pelloni, presidenta de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial Infantil de niñas, niños y adolescentes, avivaron los fuegos al afirmar que poseía información según la cual se confirmaría que Ramoncito fue víctima de un espeluznante rito satánico y que los responsables están vinculados al tema de las drogas, prostitución y trata de menores de edad. Además, la religiosa afirmó que 2 grandes propietarios de estancias y un político estarían vinculados al hecho. Para este momento había 11 personas imputadas, 7 detenidas, 3 en libertad y una que estaba siendo buscada. Pero la verdadera llave que abriría el curso real del caso vino de las declaraciones de una joven de 14 años que afirmó haber presenciado el crimen, Ramona Gauna, Ramonita, quien permanecía bajo resguardo de las autoridades, internada en un instituto de menores. Se dice que en este lugar la joven intentó suicidarse y más adelante la incluirían en un programa de protección de testigos junto a su familia, ya que temían por su seguridad. Ramona, al igual que Ramoncito, era casi una niña de la calle. También vivía con su abuela y un hermanito, Juan Carlos. Aparentemente tenía otros 2 hermanos más pequeños que no vivían con ella, y en la causa su mamá, Zulma Gauna, aparece como una madre bastante ausente. Según consta en el expediente, Ramonita fue captada por un grupo religioso en el cual, entre otros, se rendía culto al Señor de la Muerte o Santa Muerte como se le conoce en México. Ramona ganó privilegios en la organización. Era la escribiente, llevaba el registro de las actividades y se encargaba de las convocatorias para rituales. De casi todo se llevaban registros fotográficos y fílmicos. Al principio, Ramonita no se animó a hablar, hasta que entró en confianza con una oficial de policía versada en la materia de cultos religiosos. Y así, casi un año después del asesinato de su amigo Ramoncito, la joven comenzó a dar información que llenó vacíos y dio forma a la investigación policial, y al igual que la religiosa Marta Pelloni, vinculó a representantes económicos y políticos de la zona. De hecho, afirmó que un empresario prestó la casa para la realización del rito que resultó en el asesinato de Ramoncito. Tanto uno de los detenidos como Ramonita vincularon a un hombre de nombre Daniel Alegre como el autor material del asesinato. Era la persona que continuaba siendo buscada y de la cual fue elaborado un identikit solicitando la colaboración de la gente para lograr su captura. En el devenir de la causa, el juez a cargo, Pablo Fleitas, recibió al menos 2 serias amenazas, al parecer relacionadas con este caso. Pese a todo, no sería sino 4 años después de los hechos que el proceso llegaría a juicio oral, el cual dio inicio el 23 de septiembre de 2010 bajo estrictas medidas de seguridad y controlando la difusión por parte de la prensa. Presidía el Tribunal de la Cámara en lo Criminal de Mercedes el doctor Raúl Guerín. Para ese momento eran 9 las personas imputadas por homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y la concurrencia de 2 o más personas en carácter de coautores. Los acusados eran Esteban Iván Escalante, de 21 años, Yolanda Martina Ventura, de 42 años, Ana María Sánchez, apodada Tona, de 48 años, Claudio Nicolás González, alias Bete, de 18 años, Jorge Carlos Agrete, el Ñazo, 32 años, Osmar Osvaldo Aranda, el curandero, de 52 años,
Fermín Reinaldo Sánchez, Patricia López alias Patila y César Carlos Begiristain, de 20 años, conocido como Carlitos, el Porteño y el Brujo. La representación de la asesoría de menores solicitó que las declaraciones de Ramona, su hermana Juan Carlos y otra chica de nombre Clara Gómez fueran leídas de sus testimonios dados con anterioridad o a través de cámara Gesell, para evitar el contacto con los imputados. A este respecto, más adelante, el juez ordenó un examen psiquiátrico completo de los menores para ver si estaban en capacidad de declarar y en qué condiciones. El imputado César Begiristain afirmó haber sido torturado para que admitiera su participación en el crimen y aseguró que no conocía a ninguno de los otros acusados, que se dedicaba a la curación a través de la religión umbanda y conocía a Ramonita porque había tratado a su abuelo y que la madre de la niña le había pedido que curara a su hija porque estaba mal de la cabeza. Pero en la lectura de las 3 declaraciones indagatorias antes del juicio, habría contado detalles del ritual satánico en el cual mataron a Ramoncito, afirmando que se encontraban bajo efecto del consumo de cocaína y marihuana. Otra de las acusadas, Ana María Sánchez, afirmó que los libros de magia negra encontrados en su casa los había comprado por curiosidad, que las guadañas, tijeras y amuletos pertenecían a su padre, y las máscaras y túnicas eran usadas por sus hijos para Halloween. El taxista Jorge Alegre tampoco habló en el juicio, pero en su declaración testimonial afirmó que la sangre encontrada en su vehículo provenía de carne vacuna de pasajeros que habían transportado desde el campo. Otro que se negó a rendir declaración presencial fue el vete, Claudio González, pero en sus testimoniales dijo que frecuentaba la casa de Yolanda Ventura porque él veía almas. Otro testimonio leído fue el de Osmar Aranda, el curandero, que negó conocer al resto de los acusados y afirmó que en la fecha de los hechos estaba en Buenos Aires, aunque no pudo probarlo. Fermín Sánchez sostuvo que el día del crimen, tras finalizar su jornada vendiendo hamburguesas, se retiró a su casa a descansar. Patricia López Patila se declaró evangélica y dijo haberse enterado de la muerte de Ramoncito el domingo cuando descubrieron su cuerpo. Finalmente, Esteban Escalante sostuvo que lo apresaron por un cuchillo, pero que no tenía nada que ver con el hecho. El cuarto día de audiencias estremeció a todos en el tribunal cuando fueron presentadas fotos de algunas esculturas de la Santa Muerte y otros elementos decomisados, y mientras eran proyectadas se escuchó una voz que decía: «Protege a tus siervos, Señor», y poco después: «Bendecido por Jesús». Ante esto, el juez Guerín ordenó una investigación por supuesta interferencia en el circuito cerrado de la sala, pero no ha encontrado informaciones del resultado de dicha indagación. Sobre los demás testigos presentados, algunos recurrieron a sus declaraciones al momento de los hechos, alegando que pasados 4 años no tenían recuerdos claros, y 2 fueron detenidos por falso testimonio. Nélida Cuevas, maestra de Ramoncito, afirmó que era un chico muy vivo e inteligente, pero faltaba mucho a clase, y sostuvo que era maltratado por su madre. Adicionalmente afirmó que ese viernes 6 de octubre de 2006, el chico llegó a clase, pero casi de inmediato se fue, y que días antes de su asesinato le preguntó a la maestra si creía en la magia negra, afirmando que él conocía a una mujer que hablaba con los muertos. Particularmente fuerte fue el testimonio de los peritos encargados de la autopsia de Ramoncito. Relataron que el cadáver estaba sucio de excremento y pasto, la cabeza había sido separada del cuerpo y el cráneo había sido despojado de la piel y partes blandas. La mano izquierda del pequeño mostraba una herida circular y quemaduras compatibles con haber sido efectuadas con un cigarrillo. Las mismas quemaduras estaban presentes en la pierna izquierda, en cuya parte alta había un corte profundo. Además, el pequeño había sido abusado y empalado. Adicionalmente, se verificó que varias vértebras de la región cervical habían sido retiradas. El examen de sus glándulas suprarrenales daba cuenta del profundo sufrimiento padecido.
No menos impactante fue el testimonio de Ramonita, quien ratificó lo dicho en sus declaraciones preliminares. Afirmó que el asesinato se había llevado a cabo en la casa prestada por Osmar Aranda para ese fin. La chica aseguró que las órdenes a lo largo del ritual fueron dadas por Martina Ventura y Ana María Sánchez, y sostuvo que Patricia López le había inyectado algo al niño en los testículos, presumiblemente para adormecerlo, y le dio una patada en la boca que lo hizo sangrar. Según Ramona, Daniel Alegre habría sido el encargado de poner punto y final a la vida del niño. Toda la ceremonia fue acompañado con frenéticos bailes y aullidos de los presentes alrededor de la víctima. Según el relato, los asistentes bebieron vino al que se le agregó un líquido rojizo con una jeringa. Detalló que una vez decapitado el chico, la sangre del pequeño fue drenada, parte de ella fue colocada en una botella de gaseosa que fue enterrada cuando se iniciaron las investigaciones, y los participantes se tomaron las manos untadas en la sangre. De lo sucedido, Ramonita iba realizando un registro escrito por instrucciones de la secta. Finalizado el ritual, los restos del cuerpo de Ramoncito fueron llevados en el taxi y depositados donde los encontraron. La joven también contó que varios chicos pertenecían a la secta y recibían clases de magia negra, rituales africanos y otros del tipo. Otra larga jornada se vivió en el tribunal el día que declaró la funcionaria Claudia Isabel Blanco, asignada al caso por sus conocimientos sobre ocultismo y religiosidad popular, y quien estuvo en contacto directo con los 3 menores que contaron lo sucedido. Además de lo ya relatado por Ramonita, la policía afirmó que, según la joven, el asesinato fue planeado 3 semanas antes del hecho y escogieron a Ramoncito porque para lo que querían necesitaban un niño inocente que no hubiese tomado aún la comunión. Pero Claudia Blanco también afirmó que la joven testigo le contó que ese grupo ya había asesinado a bebés antes de matar a Ramoncito. La chica habría relatado que una mujer había dado a luz en la casa de Ana María Sánchez y al bebé le habían sacado el cerebro y lo lanzaron cerca de la casa de una defensora de menores que trabajaba en el juzgado. La joven también habló de un aborto voluntario realizado en casa de una de las imputadas. Con el feto se hizo una preparación con embutidos que fue comida por los presentes. La chica afirmó que había mujeres que vendían a sus hijos por alrededor de 1.300 pesos, unos $400. Otras declaraciones incriminantes fueron de la exesposa de Bigri Stein, quien afirmó que éste se drogaba y le había contado un supuesto sueño en el que relataba lo que le sucedió a Ramoncito, y el hijo de la mujer, que refirió que la noche de los hechos, el imputado regresó a su casa con la ropa ensangrentada. Para dar sentido a lo que parecía sencillamente una locura criminal, se presentó el testimonio del antropólogo José Miceli, que tras estudiar la información del caso, explicó que se trataba de un crimen ritual de culto con fundamentos mágico-religiosos mezclados con cultos afrobrasileños y magia negra, que se correspondían con las acciones de un grupo en formación. La agrupación reclutaba jovencitos desvalidos, casi abandonados, les pagaban para transportar droga y posiblemente servicios sexuales, y a medida que iban cumpliendo sus asignaciones, iban siendo integrados a la secta. Para el especialista, el lugar donde fue abandonado el cuerpo no fue casual, ya que señalaba un triángulo de vías. Las heridas en el lado izquierdo del cuerpo concuerdan con la creencia de la magia negra, donde ese lado se relaciona con el mal. Adicionalmente, el cráneo depositado a la izquierda del cuerpo y orientado a la salida del sol significaba que algo estaba naciendo, una nueva secta que estaba siendo presentada en sociedad. Una de las últimas diligencias del juicio fue la presentación de todos los elementos decomisados en el marco de la investigación en los domicilios de los acusados, que además de diversas figuras de deidades, entre ellas el Señor la Muerte, se incluían libros con instrucciones para rituales iguales al realizado con Ramoncito. Finalizadas las audiencias, la Fiscalía y la querella solicitaban la pena máxima de prisión perpetua para los 9 imputados en el caso, detallando la participación de cada uno de ellos
en el brutal asesinato del pequeño y sosteniendo que las investigaciones debían continuar para saber quién o quiénes estaban detrás de estos hechos, es decir, los autores intelectuales. La sentencia en este caso sería emitida el 29 de marzo de 2011, 4 años y medio después del asesinato del pequeño Ramón Ignacio González. 7 de los 9 imputados fueron declarados culpables como coautores del delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y en concurso de 2 o más personas, y abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, y condenados a prisión perpetua. Fermín Sánchez y la enfermera Patricia López fueron absueltos por el beneficio de la duda, y aún quedaba pendiente la captura y enjuiciamiento de Daniel Alegre, hijo de Martina Ventura. A la salida del juicio, la madre de Ramoncito, visiblemente impactada, clamaba porque los culpables del atroz crimen fueran ejecutados. En una apelación posterior realizada por la parte acusadora, se dictaminó la culpabilidad de Fermín Sánchez y la enfermera Patricia López, quienes para aquel momento habían escapado de Mercedes. El 10 de mayo de 2011, Daniel Alegre fue capturado en la provincia de Córdoba, donde trabajaba como vigilante de tránsito con una falsa identificación, y en 2015 Alegre también fue sentenciado a cadena perpetua, decisión ratificada en apelación ante el Tribunal Superior. En septiembre de 2012, Fermín Sánchez fue capturado en la provincia de Salta y entregado para cumplir sentencia de prisión perpetua. Patricia López integró la lista de las 10 personas más buscadas de Argentina, incluso con una orden de Interpol, y durante los siguientes años logró evadir exitosamente a las autoridades. Pero en septiembre de 2019, 13 años después del crimen, fue capturada en Buenos Aires, donde permanecía de bajo perfil trabajando en la limpieza de casas. Con la última de los culpables cumpliendo su sentencia, se cerró en principio el caso. Sin embargo, para algunos, como la hermana Pelloni, este caso no estará del todo cerrado hasta que se dé con él o los autores intelectuales del hecho, los que habrían encargado y pagado el ritual, y muchos apuntan a personas influyentes en la localidad de Mercedes con poder económico y político. Incluso uno llegó a ocupar un cargo de elección popular. En esta investigación encontramos algunas versiones que afirman que Ramoncito no fue escogido para el ritual, sino que él mismo se ofreció al enterarse de que la víctima sería Ramonita, de quien estaba enamorado. Pero de cualquier manera, eso no cambia en nada el horror de lo sucedido. La investigación del asesinato de Ramón Ignacio González fue todo un reto para la justicia argentina, y hasta ese momento no se había enfrentado a un crimen donde una secta sacrificara a menores, y este hecho fue una de las razones por las cuales el proceso fue tan lento. Si bien en la actualidad existen sectas que practican los sacrificios de animales e incluso de humanos, también existen organizaciones que usan la fachada de sectas de corte religioso para esconder verdaderos negocios de tráfico de drogas, tratas de personas, prostitución o pornografía tanto adulta como infantil. Este tipo de sectas delincuenciales se aprovechan de personas, en particular jóvenes y niños de escasos recursos, y bajo falsas promesas practican verdaderos lavados cerebrales en sus víctimas para manipularlas a su antojo. A Ramoncito le habían prometido una bicicleta y a Ramona entradas para el concierto de su cantante favorita. La Organización Mundial de la Salud refiere un estudio descriptivo realizado en 71 acusados de homicidios y asesinatos. Poco más del 57% de ellos declaró no tener ninguna religión. Del restante que sí afirmó profesar alguna creencia, el 83% pertenecía a una religión de origen africano y el 7% restante se distribuía entre católicos, fraternidades, espiritismo e islamismo. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? ¿Y sobre el tema de las sectas?
Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.